Eh, Muy buenas noches a todos y todas los que nos hemos convocado en esta tertulia ya número 53. Sí, señor. Hoy tenemos como invitada principal a una inteligente mujer cubana que trabaja en el tema de conservación preventiva de obras de arte, y ese es el tema de hoy: conservación preventiva de obras de arte. La licenciada Sandra Aguilar está desde La Habana, Cuba. ¿Qué es la cuarentena humana? Es una plataforma de aterrizaje virtual de un combo de conocidos y amigos y compañeros. Por allá desde el año 2002 nos reuníamos informalmente en algunos cafés a tertuliar sobre diferentes temas, a compartir, a disentir, a hablar de noticias, a generar conocimiento y opinión. Y por efectos de la pandemia, en el año 2020 decidimos que esa tertulia debía continuar y que lógicamente la deberíamos de ampliar y de hablar de temas fundamentales. Para el momento era el tema de la salud, pero después diversificamos en todos los temas que quienes hoy están aquí presentes y que han participado en otras cuarentenas saben que hemos tocado casi todo tipo de temas. Este conversatorio tiene unas reglas muy sencillas. La primera, que es silenciar tanto el micrófono como desactivar la cámara. Únicamente se mantiene abierta la cámara de quien hace uso de la palabra. Después de que termine la tertuliante, la invitada principal, hay un espacio para preguntas. Quienes deseen participar con una pregunta simplemente lo solicitan por el chat con un mensaje escrito que puede decir quiero preguntar. El orden de participación se hará de acuerdo al mismo orden en que se haya solicitado. También se puede colocar la manito en alto que aparece en el chat. Comenzamos entonces con la nota que siempre hacemos para recordar nuestros líderes asesinados, que está a cargo, hoy creo que está a cargo del compañero César Muriel. César, tiene la palabra. Gracias. Buenas noches, Alejandro, y con demás compañeros. En esta tertulia del 15 de febrero del 2021, rendimos homenaje a los siguientes líderes asesinados. Jordan Eduardo Guetio, asesinado el 2 de febrero del 2021 en Corinto, Cauca, de connotación indígena, perteneciente a Astrazonal, filial de Fensuago. A Brian Javier Secoeipia, asesinado el 31 de enero de 2021 en Argelia, Cauca. A Cristian Sánchez Cuchillo, asesinado el 27 de septiembre de 2020 en Suárez, Cauca, desmovilizado de las FARC. Carlos Fernando Ramos Sánchez, asesinado en Caldono el 6 de noviembre de 2020, desmovilizado de las antiguas FARC. Fernando Troche Zulcue, asesinado en Santander de Quilichao el 5 de diciembre de 2020, también desmovilizado de las FARC. Este homenaje lo hacemos para que su memoria sea reconocida y para que nunca más nadie más sea asesinado. Gracias. Se continúa entonces con la nota de paz que hacemos en todas las tertulias y que está a cargo también del compañero César Muriel. Gracias, Alejandro. No lo había escrito, pero sí quiero hacer como una alegoría a la paz, hablando de la honradez política. Honradez política que en el día de hoy, desde el día de ayer más bien, se ha querido quebrantar por algunos estamentos políticos del país, al quererle jugar una mala pasada a la democracia, al plantear en un momento muy inoportuno desde mi punto de vista una reforma al sistema electoral pretendiendo extender los periodos y unificar las elecciones. Un gobierno que no ha hecho sino atacar el proceso de paz, darle largas, ahondar la guerra y ahondar el asesinato de líderes y lideresas de nuestro país. Es la reflexión que quería dejarles hoy para todos ustedes, para que nos pronunciemos de la forma en que sintamos
pero que no se pase de agache. Muchas gracias. Continuamos entonces con la presentación de nuestra invitada, que está siempre a cargo de nuestro compañero Walter Aldana, quien también hace al final, recoge las notas más importantes de la exposición y hace el cierre de la tertulia. Compañero Walter tiene la palabra. Gracias, Alejo. Bienvenida, Lisandra Aguilar López. Usted, gracias, curadora en La Habana, Cuba, de la isla de la dignidad, de la rebeldía, del ejemplo para América Latina, donde el Estado social de derecho, sus características son mucho más desarrolladas realmente que en nuestro país. Hoy queremos escucharte porque nos llama mucho la atención el título de la tertulia de hoy: Conservación preventiva de obras de arte en pandemia. La pandemia nos ha llevado a confinamiento, el confinamiento nos ha llevado a reencontrarnos en nuestros hogares, en nuestras familias, con elementos, costumbres, expresiones culturales que nos permiten fortalecer mucho más esos lazos. Pero cada vez que se habla de una curadora o de un ejercicio de curaduría, nos preguntamos, entre ellos yo y muchos más, ¿qué es eso? ¿Qué es? ¿Para qué sirve? Etcétera. Queremos entonces darte la bienvenida, decirte que tienes de 45 minutos a 1 hora toda la libertad para hacer tu exposición, que todos vamos a tener los micrófonos apagados y las cámaras apagadas, y que mientras vas hablando y nos surgen dudas, vamos a ir escribiendo en el chat. Pido la palabra y después Alejandro, que está conduciendo hoy, entrega la palabra para que en 30 segundos te preguntemos. Al final yo hago un ejercicio allí de recoger como los elementos más importantes que nos han dicho. Entonces, bienvenida, bienvenidos todas y todos, pero sobre todo bienvenida, Lisandra, te escuchamos. Gracias. gracias. Bueno, ¿me oyen? ¿Todo bien? Sí. Sí, señora, sí te escuchamos. Bueno, señor Walter, sí, la curaduría en parte tiene que ver con la selección y trabajo investigativo que se hace de una colección X, en dependencia de la línea de investigación del especialista en artes plásticas, digo especialista, historiador, personal que esté a cargo de una colección tanto en institución como en galerías privadas. Y bueno, parte de eso, de investigar y luego crear los nexos entre artistas, arte y promover y promocionar y divulgar su obra. De manera básica es eso. Y bueno, sí, esta charla con este tema de conservación preventiva de obras de arte es importante, digo que es importante tener el conocimiento de la conservación de obras de arte porque muchas veces, y eso lo habíamos comentado anteriormente, Walter, ayer, que muchas veces tenemos en casa, o sea, no siempre tenemos que decir que este tema va girado a una institución o va girado a un sitio donde haya una X colección. A veces no nos damos cuenta y en casa tenemos obras que puede que no sean de patrimonio nacional, pero es un patrimonio familiar, y también es importante tener el conocimiento de cómo conservar esto que tengo, que me identifica y que me siento, y que para mí tiene un valor universal. Por tanto, cómo lo voy a mantener para poder incluso transmitirlo y hacerlo llegar a mis futuras generaciones. Por eso de ahí parte la responsabilidad
contraída al ser poseedor de ese bien cultural, a cualquier otro tipo de legado importante para el quehacer del hombre, el que implica ponerlo a disposición en su enriquecimiento. Entonces, de ahí parte lo que es la preservación y la recuperación del patrimonio cultural de la humanidad, ese que se concibe como parte de la política de rescate y profundización de la identidad cultural. Por ello, mi objetivo general de esta charla no es darle unas conceptualizaciones muy científicas o científicas de esta disciplina, sino hacerlos reflexionar con respecto a lo que tenemos en casa. Da igual, es eso que nos identifica, es eso que heredé, es eso que ha sido el legado de la familia y que yo quiero que continúe a mis futuras generaciones. El objeto de estudio de este contexto realmente va a ser el cómo podemos conocer de qué va la conservación preventiva, cómo nace la conservación preventiva. Y esto lo vamos a estar viendo como desde cuándo se está tratando este concepto, e incluso podía haber sido de manera inconsciente, cuando nos ponemos a estudiar toda la evolución de la propia disciplina. Por eso existen evidencias desde el año 4000, 3000 antes de Cristo, evidencias que se descubrieron en templos, por ejemplo, en las bibliotecas de Egipto y Mesopotamia. Los documentos que se encontraban estaban introducidos en unas cajas de madera de conocida calidad, con repelente y activamente con insecticida, cuyas paredes eran impregnadas con algunas sustancias de idénticas cualidades, y en su interior disponían de plantas aromáticas que contribuyesen a impedir el ataque de insectos. O sea, como ya desde ese momento se estaba tratando de obtener básicamente un conocimiento para conservar y proteger los documentos que se encontraban en ese momento y que podían contar historias, legados, en fin. En la Edad Media, cuando las iglesias eran las que ejercían una dominación preponderante en la sociedad, encontramos adaptaciones, sustituciones, recuperaciones de obras, y estos ensayos que se encontraron con nuevos materiales o combinaciones de ellos tuvieron limitaciones inherentes en concordancia con los conocimientos básicos que se tenían de la química y de la física, porque conservación no es una ciencia, pero es una disciplina que se ayuda completamente de tres ciencias: química, física y biología. Eso lo estábamos viendo ya en la Edad Media, pero durante el Renacimiento y el Barroco ya se empezaba a tener mayor conocimiento acerca de colecciones y de adquirir colecciones, y esto trajo consigo que se le empezara a aplicar a estos objetos con características de colección determinados valores históricos. Por tanto, se empezó a pensar en cómo vamos a proteger estos que tenemos en ese momento. En el siglo XVIII
se hace una serie de descubrimientos arqueológicos en Egipto, Pompeya y otras ciudades en el que se promovieron el interés por conservar debidamente las antigüedades que se fueron encontrando. A partir de los ascensos de la burguesía al poder en el siglo XIX, se producen cambios políticos y económicos que modificarán en ese momento la actitud de los poseedores de las obras de arte. Por eso el enfoque antes su conservación y su restauración. En este momento empiezan, o sea, al tener la burguesía esta preocupación, empiezan a surgir una serie de teóricos que empiezan a pensar en cuáles serían esos criterios por los cuales hay que pensar para poder conservar y hay que estudiar. En ese momento aparece el arquitecto, arqueólogo y escritor francés Viollet Leduc y el escritor y crítico de arte sociólogo John Ruskin. Leduc planteaba que era posible rehacer una obra incompleta, dado que las partes no desaparecidas permitían adivinar las formas puras por coherencia total. Si la obra estaba inacabada, el restaurador podía y debía terminarla, mientras que el arquitecto contemporáneo podía mejorar y, ¿por qué no?, perfeccionar y fortalecer la edificación o la obra que se había dañado, había sufrido algún deterioro. Sin embargo, Ruskin, a diferencia de Leduc, era partidario de mantener la autenticidad histórica y luchó contra el exceso de las reconstrucciones. En ocasiones, o sea, estas reconstrucciones que podían llegar en ocasiones a falsear la historia de las obras y sobre todo incorporarle falsantes que no estaban en formatos documentales. Entonces, debido a estos teóricos y otros, ¿no? Se empieza a presentar diversas teorías y se logra legitimar la restauración al establecer la necesidad de evitar las destrucciones y evitar a lo largo del tiempo el falso histórico que no se pueda documentar. En ese momento aparece en la historia el narrador, arquitecto y crítico de arte italiano Camillo Boito, quien fue el precursor principal de la corriente científica en la restauración y comienza a establecer los primeros criterios de conservación y restauración. De ahí es donde él plantea que se debe de mantener la diferencia de estilos entre lo nuevo y lo viejo, o sea, entre lo que está originalmente y si hubo un faltante o hubo una restauración, que se haga la diferencia entre lo que se añadió, entre lo que se hizo y lo que existe originalmente. Él plantea la diferencia de los materiales utilizados en la obra, la supresión de elementos ornamentales en las partes restauradas, la exposición de los restos o piezas que se hayan presidido. También plantea que coloquen un epígrafe descriptivo, o sea, incluso en museos a veces no nos percatamos, pero en las fichas técnicas o en las hojas de sala, si hay una obra que ha estado restaurada o que tiene algo añadido a la obra, sería pertinente que se le diera esa información a
al usuario. O sea, esta obra fue creada en tal año, pero se restauró, ha sufrido tantas restauraciones o se restauró en tal año y más tal año, porque eso es información que a nosotros nos favorece, porque si hablamos de obras que son del siglo XVIII, obras que son del siglo XVII, es natural que hayan tenido una restauración por diferentes factores que probablemente más adelante podamos apreciar. De aquí les muestro imágenes donde se van a ver el antes y el después de unas piezas específicas y es como brindarle la intención de destacar el valor auténtico, o sea, lo que se encuentra, lo que se tiene dañado y cómo podemos mantener aún así restaurada la pieza, la autenticidad y dejar clara la evidencia de la intervención realizada. Aunque en la actualidad estos puntos son considerados como los criterios básicos de la restauración de cualquier campo de la conservación de los bienes culturales. Lógicamente, a lo largo del tiempo, estos conceptos han sido enriquecidos y obviamente estudiados y se ha hecho más amplio toda su concepción. Aquí les muestro ejemplos para que vean el antes y el después de las obras restauradas. Esto es en el Museo del Prado. Y bueno, es importante saber que estos conceptos, ya que empezaban a realizarse desde esa época, como a medida que ha pasado el tiempo, el siglo XX, un segundo que... ¿Aló? Sí, te estamos escuchando. Sí, te escuchamos. ¿Sí? Sí, adelante, sigue. Sí. Bueno, como en el siglo XX se comienzan a establecer, a ver, un segundito, por favor. ¿Aló? Sí, sigue adelante, te escuchamos. Sí. Bueno, como en el siglo XX se empieza a fundamentar este concepto de patrimonio y aparece en el año 1931 la Carta de Atenas, la cual posiciona la conservación del patrimonio artístico y arqueológico, o tal vez no posiciona, sino como respalda la conservación de este tipo de patrimonio. Y así también la carta de restauro en 1972, que aporta la definición de la restauración con un acto crítico y más técnico. Entonces, soluciona en parte el criterio de la limitación absoluta hacia cualquier restitución propuesta por las teorías y amplía la disciplina al vincularla con la preservación de obras de arte. Tanto así que también comienzan a existir organizaciones que hoy día defienden y velan por el patrimonio de la humanidad, por el patrimonio nacional de nuestros países. Incluso existen organizaciones que
que se subadjunta a la UNESCO. En este caso tenemos, tal vez no la puse en la presentación, pero tenemos Crespial, que es una de las organizaciones que velan por el patrimonio inmaterial latinoamericano, en el cual nosotros, Latinoamérica, yo me incluyo en Latinoamérica total, porque en Latinoamérica somos muy ricos, no solamente en el patrimonio material, sino también en el patrimonio inmaterial. Y así les muestro organizaciones como el ICOM, DIVAN, la UNESCO, y bueno. Entonces, ¿por qué tal vez se preguntan por qué tanta importancia a la conservación, por qué prestarle atención a este tipo de disciplina? Y es que es tan importante o tan igual de importante que la restauración hablar de conservación preventiva, porque es la disciplina que nos va a proteger la obra para que no sea intervenida de manera agresiva, o es la disciplina que va a hacer que detengamos en algún punto ese deterioro que pueda tener una obra de arte. Por ello, la conservación preventiva abordaría las causas del deterioro con tratamientos preventivos destinados a eliminar o al menos a disminuir los riesgos de deterioro que puedan presentar. Entonces, por eso voy planteándole algunos puntos, algunos criterios de intervención basados en el principio de respeto a la autenticidad de la obra, como ya habíamos planteado y como ya se estaba planteando muchos años atrás, y ha sido la base de esta disciplina, respetar la autenticidad de la obra y el desarrollo y la adaptación de técnicas de análisis cada vez más sofisticados que permitan profundizar enormemente en el diagnóstico de los procesos de deterioro. Esto nos va a dar la posibilidad de identificar a tiempo cuál es el estado real de la obra. Por eso el conservador, como especialista, uno de los especialistas principales de la institución o entidad, con su sistematicidad de estar revisando constantemente no solamente las obras que estén expuestas, sino también las obras que están en almacenes, en depósitos. Es la primerita persona que tiene la responsabilidad de percibir cambios en alguna obra, aunque se tenga en cuenta, teniendo en cuenta que existen factores que pueden no ser visibles en un primer momento. O sea, pueden que estos factores no muestren el deterioro de la obra en su primera etapa. Pero al tener esa sistematización es la que nos va a dar que en cuanto haya la primera evidencia, se establezca automáticamente una estrategia para detener ese proceso de deterioro. Aquí les voy mostrando cómo se puede aplicar limpiezas mecánicas. Y bueno, esto me da la medida de que estamos viendo, quiero mostrarles con detalles lo de la limpieza mecánica, porque erradamente se piensa que para
para hacer este tipo de conservación se necesitan demasiados recursos. Y en este caso, con poquito se puede hacer mucho, con el hecho de darle limpiezas mecánicas a las obras. Vamos viendo cómo se establecen nexos entre el conservador y la obra y cómo el conservador se identifica tanto que es capaz de notar el mínimo cambio que pueda presentar la obra. El por qué insisto tanto en que hay que estarla revisando, porque sobre todo en Latinoamérica, que padecemos tanto de la humedad relativa, que padecemos, tenemos nuestras construcciones coloniales que sus mampuestos son gruesos y por sí solos son húmedos, y esta humedad indirectamente afecta totalmente a la obra que esté en la pared. Incluso cuando se tiene una mala manipulación de la obra, también cuando se coloca la obra en la pared y no se le deja el espacio necesario para que transpire y la humedad no se traslade, o sea, la humedad de la pared no se traslada a la obra. Incluso cuando no se tiene conciencia de la humedad y no se colocan deshumidificadores en el espacio para que las obras no tengan esa, no se sientan tan agredidas, teniendo en cuenta también hasta los materiales con los que se han hecho las obras, porque hay obras que están compuestas por materiales que por sí solas pueden ser agresivos, y si a eso le sumamos en el entorno en que estén objetos que agredan o determinados elementos que agredan la obra y que aceleren su proceso de deterioro, y al no tener el control de una, van a acelerarle su proceso y se va a dañar la obra y va a llegar al punto de tener una restauración, una intervención. Y lo ideal es mantener la obra tal cual a medida que vayan pasando los años. ¿Me oyen? Acá yo estoy muy preocupada por la conectividad, porque acá en Cuba es un poco restringida. Está muy bien la conexión. ¿Sí? Total. Muy bien. Entonces, les voy. Como les iba comentando anteriormente, les voy a mostrar ejemplos de los procesos de deterioros que puedan tener las obras por todos estos elementos que les había comentado con anterioridad. Por eso el deterioro se presenta no solo por las alteraciones que ya le había comentado, por las alteraciones de los propios materiales que conforman el objeto, sino también por su interacción con el medio, tal cual como se los comentaba. Y por tal razón es necesario reconocer los diversos factores de deterioro que se puedan encontrar, tanto como la fuerza física directa. Ya les había comentado en cuanto a la realización de la obra, en cuanto a los materiales con los que está realizado, pero también tenemos en cuenta los robos, el vandalismo, el desplazamiento, los desastres naturales, las radiaciones, las temperaturas y, como ya lo había comentado, la humedad relativa, que es uno de los factores que más afecta las obras, sobre todo en nuestros museos. Y gracias a tener la posibilidad de haber estado en Colombia, la mayoría de nuestros museos son son casas coloniales y por sí solas son muy absorbentes en cuanto a la humedad y la temperatura del sitio. Por eso es necesario tener en cuenta
que independientemente de las formas en las que los factores de los deterioros se ocupan para su estudio, en la realidad que interactúan entre sí, o sea, cómo la obra puede interactuar con el medio, cómo podemos colocar a las obras a interactuar con el medio. Por ejemplo, acá en Cuba tenemos el Museo de Artes Decorativas. El Museo de Artes Decorativas es un museo espectacular, gigante, en el que se conserva gran parte de obras de la época colonial. Y el depósito de este museo es un depósito que, ya como había dicho, conserva gran parte de estas obras, y este depósito no tiene ¿cómo decir? Una temperatura de climatización, o sea, no tiene una climatización de 20 a 24 grados como está concebido, están concebidos los museos a nivel internacional. Sin embargo, estas obras que están en este depósito no se pueden, ahora, en este punto, no se le puede colocar esa climatización. ¿Por qué? Porque si ya estuvieron 20 años, 30 años con el clima ambiente, colocarle un clima diferente, otra temperatura, vamos a agredir y vamos a agredir y vamos a acelerar todo un proceso de deterioro de esas obras, porque no están acostumbradas. Ellas se acostumbraron al clima ambiente, y de la manera en la que vamos a poder conservar esas obras y va a tener mayor durabilidad es manteniéndola en ese clima que ha estado muchísimos años. Esto es uno de los ejemplos y siempre de hecho siempre lo pongo porque a veces las nuevas personas que ingresan a instituciones o incluso que tienen el conocimiento y que quieren hacer un superdepósito y quieren hacer cambios y todo bien moderno, olvidan o obvian estos detalles que son los que van a hacer que nuestras obras tengan mayor durabilidad a lo largo del tiempo. Igual pasa con cerámicas que sean pecios en el fondo del mar. Estas cerámicas incluso tienen mejor conservación en el fondo y sufren deterioro, sufren cambios una vez que tú las sacas de un contexto en el que ha estado muchísimos años y las colocas en la superficie. Por eso, y voy colocando algunos que otros ejemplos en este caso, de hongos, cómo se encuentran hongos en las cerámicas. Pasó que en Casa de las Américas, ya había mencionado que yo trabajo para Casa de las Américas. En Casa de las Américas en el año 1993 ocurrió, no en Casa de las Américas, perdón, en Cuba en el año 1993 ocurrió la tormenta del siglo, la llamada tormenta del siglo. Fue una catástrofe natural ciclónica. ¿Y qué sucede? Que Casa de las Américas radica en el punto más bajo del centro del Vedado, acá en La Habana, y generalmente siempre hay penetración del mar. En ese momento la colección de arte popular latinoamericano radicaba en los bajos del inmueble, y en esa ocasión la penetración del mar fue como nunca antes. Fue casi 2 metros de mar dentro de la casa, y se dañó muchísimas obras. Entre esos, muchísimas cerámicas. Luego que se intentó mover esas obras de una institución a otra para poderlas restaurar, otras que se restauraron, orden de prioridad, porque además Casa de las Américas cuenta con aproximadamente más de 25.000 piezas. Entonces, imagínense la cantidad de obras que se dañaron en ese momento.
Y aún en este tiempo, o sea, hace unos años atrás, todavía en el reinventario de esa colección de arte popular nos encontramos, nos tropezamos con cerámicas que estaban salinizadas. Y esto es uno de los ejemplos que puedo poner, porque encontrarse una cerámica salinizada es difícil, es difícil. La cerámica es un material resistente. Y entonces a eso le sumamos la mala manipulación que tuvieron esas piezas, porque sin una limpieza mínimo mecánica se colocaron dentro de cajas, y las cajas que se utilizaron para eso son ácidas. Por lo tanto, aceleró todo el proceso de deterioro de estas obras, y se encontró obras, o sea, cerámicas policromadas en el punto en el que ya no tenía nada de pintura estas cerámicas. También tenemos, también muestro o sea, no solamente por los hongos, por la humedad, sino también por las termitas, o sea, los insectos que puedan agredir estas obras, que no solamente estamos hablando de tener una colección de cuadros, no solamente estamos hablando de tener una colección de cerámicas o de cualquier manifestación, sino hay personas o sea, nosotros normalmente en casa podemos tener una colección de libros, y como los libros también sufren de una mala conservación, de una mala manipulación, y a veces no tenemos el conocimiento básico para saber que con qué material en qué material lo vamos a colocar, si debemos mover esta obra o darle espacio para que transpire en un libro con otro. A veces no revisamos el soporte en el que colocamos los libros. En el caso de la madera, no revisamos, y puede que esta madera ya venga contaminada con termitas, y estas termitas buscan de dónde alimentarse y van a buscar en el interior de los libros, que mientras más antiguos tienen más olor a humedad, conservan más la humedad, y podemos encontrarnos libros con estos problemas que les voy mostrando en imágenes. En este caso, tenemos esta obra que tiene daños estéticos, que se ve toda cuarteada en la capa pictórica, y en muchos casos existe un insecto, no sé ya cómo lo puedan conocer, tal vez María Cristina me puede ayudar porque Mari es bióloga, que acá se le llama pececillo de plata. Y es un insecto que puede transportar las termitas, el comején como tal, de la pared a la obra, puede comerse todo el lienzo, y dejar solamente la pintura. No te das cuenta, o sea, si no revisas, si no estás constante revisando las obras por detrás en la pared, si no tienen el mínimo, los milímetros para que esa pared transpire, ese animalito puede literalmente dejarte la obra en la pintura, y se comió toda la tela. O sea, si no estamos pendientes a lo que tenemos y no le damos esa conservación, podemos perder literalmente las piezas que tenemos, ya como decía, en casa o en instituciones y demás. Aquí tenemos otra obra. Esto es una fotografía que tiene varias alteraciones. No solamente es la humedad, o sea, no solamente hongos, tiene humedad, está comido. Y nos damos cuenta que, como ya les iba mencionando, tienen
tenemos factores tanto químicos como físicos que pueden deteriorar las obras. En cuanto a los factores físicos, como ya lo habíamos mencionado, nosotros sí somos acá en Cuba, sí tenemos constante todos los años este factor de los huracanes. O sea, sí somos muy vulnerables a estos desastres naturales. Y ya les comentaba la experiencia de los años 93, la que nos hizo tener que cambiar estructuras en nuestra institución y pasar los depósitos de las obras a un último piso, a la cúpula, pero aún así nos afecta. En el año 2017 sufrimos el huracán Irma y este huracán, a pesar de que tomamos las medidas pertinentes, siempre nos ocasionó problemas, en este caso en la biblioteca de la institución, a pesar de que ya con conocimiento de causa se plantea, en el caso de las instituciones, se es necesario tener un plan de vulnerabilidad y desastre ante estas situaciones. Hay otros sitios en el que no tienen huracanes, pero tienen temblores, sismos, y también son factores que contribuyen con el deterioro de las obras. Y sin dejar de mencionar los temas bélicos. En el caso de la Segunda Guerra Mundial, cuántos inmuebles, cuántos monumentos se dañaron, porque es aquí donde vemos la mano del hombre en momentos como estos, en el que pierde totalmente su sentido humano, su sentido de pertenencia, no solamente en los temas bélicos, sino también cuando nos encontramos casos de robos de arte. Es la falta de identificación, la falta de identidad ante lo que tenemos y lo que podemos guardar, porque es nuestra historia, es lo que es nuestro legado. Y esto es algo que lo digo con mucho dolor, porque me duele mucho saber que como humanos en algún punto podemos estar perdiendo valores que solamente nosotros, por el hecho de ser humanos, los podemos asumir. Antes de terminar, no sé si hablé muy rápido, perdonen. Antes de terminar, quería compartirles que para mí es importante en estos momentos, sobre todo en estos momentos de confinamiento, en esta etapa que nos ha tocado vivir, que una vez que podamos tener al menos conocimiento básico de qué podemos hacer con esto que tenemos en casa, ya lo hablo como a nivel más personal, cómo podemos cuidar lo que nos dejó nuestros abuelos, los que nos han dejado, lo que nos identifica como familia. Y creo que ante eso tenemos que hacer un cambio profundo de mentalidad, dejar de pensar en ese objeto y comenzar a pensar en que, aunque sea pequeña, tenemos una colección que tiene un valor afectivo. Tenemos que dejar de pensar en que esto que tenemos acá no tiene un espacio ideal o al menos adecuado. ¿Cómo podemos pensarnos en algo más holgado para lo que tenemos, dependiendo de las condiciones de cada cual?
pensar en cómo podemos preservarlo no para mañana ni para dentro de un mes, sino pensar a largo plazo, pensar en no hacer proyecciones o incluso gastos de corto plazo, porque incluso esto puede ser hasta mayor, o sea, esperar a que la obra se dañe y tener que llevar una obra a un restaurador es un gasto a corto plazo. Sin embargo, nos pensamos en hacer gastos más pequeños, pero a largo plazo nos va a hacer que tenga mayor durabilidad todo lo que conservamos en casa o en nuestras colecciones. Por eso yo les pido que tener este conocimiento, o sea, de conservación es lo que va a consistir en tomar un segundo de la vida sobre el porvenir de cualquier colección que tengamos. A esto le voy a sumar para que tengan un conocimiento básico de qué va un trabajo de un conservador en alguna institución. Ay, a ver si se puede pasar este video. Creo que no se puede. No. Como dice. Quería ver la posibilidad de pasar este video, Walter, cómo pudiera ser. Se lo paso a su WhatsApp. Vale. Y me lo envías a mi WhatsApp y yo se lo reenvío a Paulo para que Paulo lo intentemos proyectar, ¿vale? A ver. No tengo su WhatsApp, tengo el de Andrés. 321, si quieres apúntalo para que puedas enviarlo, porque si no... Si no, bueno, lo dejamos ahí, porque no sé si se puede. Tranquila, no te preocupes. Es la primera vez que logro hacer esto desde Cuba. Dale, 321, nombre Walter Aldana. Ajá. 321 83 83 18 18 911. 911. Sí, señor. A ver si podemos, y yo se lo reenvío a Pablo. Ya a ver si de una podemos. No, este no es este. Ahí estoy tratando de enviar. Vale, sí, ahí está tratando de llegar acá. Yo creo que sí llegó. Sí. Listo, se lo envío. Pablo, te lo estoy enviando en este momento. A ver si es posible subirlo. Listo, ya reviso. Ya acabo de enviártelo, Paulo, directo, y acabo de enviarlo también a Vico. Estas son de las cosas que nos está tocando hacer. Sí te llegó, Paulo, ¿cierto?
Un segundo, Lisandra, a ver si logramos, y todos y todas, si logramos colocarlo. Listo. Sí, listo. Qué bien, Alejo. Gracias, Lisandra. No, gracias a usted. Está mal el sonido, Pablo, no estás... Sí, lo pueden colocar sin el sonido si quiere. Lisandra, tú nos puedes ir contando Sí. porque estás sin sonido. Sí, claro. La idea de este video es que cómo pueden apreciar la manipulación de las obras, cuáles son las medidas que se toman, sobre todo a la hora de hacer una limpieza mecánica, cumplir con las medidas de bioseguridad. Estamos hablando de que estamos hablando de de insectos, estamos hablando de ácaros y esto nos afecta también a nuestra salud, como los conservadores tienen que cumplir con esas medidas, con utilizar guantes de tela para aislar cualquier elemento que nos pueda afectar tanto a nosotros como nosotros también podamos afectarlos a ellos. Cómo se debe de enguacalar estas piezas. Incluso en el video hay ocasiones en el que muestran cómo darle conservación, incluso mecánico, de manera muy, a ver, no sutil, sino de manera sin costo, o sea, sin tanta inversión, con determinadas brochas de una felpa muy suave, que pueda sacudir incluso en ocasiones son pinceles, porque si tienen lugares en el que no cabe los pelillos, y entonces es mejor pinceles más sencillos. Y también vemos en el video cómo hacen estudios, o sea, quería mostrar un poco de cómo ellos pueden mostrar los tipos de estudios que hacen para analizar, en el caso de los documentos, encontrar los deterioros que pueda tener cada pieza. Y también hay algo que funciona acá en Cuba perfectamente, que es dar a conocer a los usuarios e incluso cómo se les da conservación a las obras. Quería comentarle, acá en Cuba contamos con un proyecto de aulas museo. Hay museos en el que se tienen aulas de primaria y secundaria, y es una forma muy didáctica y muy bonita de sensibilizar desde niño el cuidado y la preservación de nuestro patrimonio. Esto es algo que yo creo que solamente se ve acá. Como desde pequeños, en el caso de la oficina del historiador de la ciudad, del centro histórico, como desde pequeños trata de que las personas se sientan identificados con el patrimonio, y a su vez les van incorporando aquello de preservar y cuidar lo que
lo que nos ha identificado en el transcurso de la historia. Bueno. Bueno, muchas gracias, Lisandra, por tan excelente exposición. Entonces vamos a pasar al cuarto de las preguntas y vamos a hacer en este momento un bloquecito de 3 preguntas para que tú las recojas, y comienza el compañero Walter Aldana, que pidió la palabra. Luego sigue el compañero Larry Daza. Walter, tiene la palabra. Gracias, Alejo. Lisandra, espectacular. Ahora vas a ver lo difícil que es para uno tratar de recoger los elementos centrales que has planteado. Pero una pregunta muy precisa. ¿Cómo hacemos para cuidar los libros que tenemos en nuestra biblioteca para que la polilla no se los coma, ¿cierto? Que allá le llaman termitas a las polillas, para que no se los coma, y las pinturas, o sea, las pinturas, digo, la pintura que está enmarcada, que está en tela. Bueno, los libros, primero revisar constantemente el soporte en el que los tenemos y tratar de mantenerlos a una temperatura estable. Ideal es tener un temporizador y tener un deshumificador para que controle la humedad relativa, que es la que generalmente acelera el proceso de deterioro, y constantemente hacerse un plan de conservación en casa y decir, cada 15 días yo voy a dar una limpieza mecánica a los libros, y obviamente establecerle espacios en el que ellos se sientan holgados. Y con los lienzos igual. Con los lienzos hay una cosa particular. Yo les comentaba que en Latinoamérica hay muchas construcciones, sobre todo las que no son modernas, que sufren de humedad relativa. Y entonces es necesario que estos lienzos tengan mínimo 5 milímetros de separación de la pared a la hora del montaje, hacerle el espacio a las grampas que vayan a la pared para que queden mínimo 5 milímetros despegado de la pared, y entonces esa obra puede respirar tanto por el frente del lienzo como por el reverso. Muchas gracias, Lisandra. Hay una pregunta de Víctor Adolfo Logín Prieto. Dice, ¿los estudios de conservación de arte lo realizan solo en Cuba o deben viajar al exterior? Esa sería una pregunta. Y sigue el compañero Larry Dace. ¿Tiene la palabra? Buenas noches, Lisandra, por la aproximación que haces a un mundo, pues que si bien es cierto que lo alcanzamos a intuir, pero no con la profundidad pues que tú nos señalas. Esta es una ciudad pues que se precia de tener un patrimonio histórico, cultural, y eso pues lo han dicho, lo corroboran muchos estudiosos, y así está catalogado, pues creo que así se conoce, sobre todo los templos y las imágenes y las pinturas que hay, pero no mira uno, pues será que uno no alcanza a visualizar, pero no mira uno ese ejercicio de que es tan necesario en las obras, en las obras de arte, ¿no? O yo no miro seguramente una política desde la ciudad para poder mirar que ese patrimonio que tenemos, cierto, que muchos no alcanzamos a visualizar la grandeza, no tiene ese tipo no creo que lo tenga. De pronto estoy pecando más por ignorancia que por otra cosa, pero mi pregunta iba encaminada como es, uno, que es un ejercicio, la curaduría es un ejercicio que es dispendioso, que es relativamente costoso, es tanto como casi que restaurar una pieza de arqueología, es una especie de arqueología pues
válgame la comparación que hago, pero es un ejercicio que no deja de no ser complejo, no es sencillo, y podría señalar uno que ahí está las dificultades para poder uno hacer los ejercicios que se requieren, y sobre todo la ciudad, y cómo poder uno determinar si la ciudad y el ministerio hace ese tipo de ejercicios aquí en la ciudad. Eso nos compete más a nosotros averiguar, pero ¿ustedes tienen algún tipo de pronto de convenios con ciudades como estas que se podrían hacer? Porque son cosas que de pronto a la ciudad le caería muy bien. En ese sentido, Alessandra, muchas gracias. Gracias. Y Lisandra, y la tercera pregunta para ya que contestes, la escribe Lisbeth Dumont. Dice, sí. ¿Cómo es la rutina de trabajo con la colección de arte popular de Casa de las Américas donde trabajas? Ya puedes hacer uso de la palabra. Gracias. Bueno, a la primera pregunta, estos estudios de conservación y preservación del patrimonio, sí, en Cuba hay una facultad en la Universidad de La Habana y también en la universidad, en el Instituto Superior de Arte, que se estudia precisamente gestión y preservación del patrimonio histórico-cultural, tanto en pregrados como en maestrías. Pero también hay otros países que facilitan estos estudios, como en España, por ejemplo, en las becas de las Carolinas, en la UNAM, en México, en Chile también hay academias hay universidades que presentan este tipo de estudios, sobre todo de maestrías y posgrados. ¿Qué sucede? La mayoría de estos programas también están sustentados por estas organizaciones que yo les puse en la presentación, tanto de la UNESCO, el ICOM, el ICOMOS, y en el caso de Colombia, hay un fuerte trabajo del ICOM en Colombia. Es que Colombia es muy rico en cuanto a patrimonio. ¿Qué pasa? Que a lo mejor no valoramos lo que tenemos, y eso a veces pecamos por eso, por no ver lo que tenemos a nuestro alrededor y otorgarle el valor y reposicionarlo en el sitio que toca. Pero sí, y también hablando un poco de lo que me preguntaba Larry, sí es cierto que es costoso el trabajo tanto de curaduría como de restauración y de conservación, pero lo que va a ser menos costoso es exactamente ser sistemático. Es aplicarse a un proyecto a largo plazo, porque si tú todos los días, o no todos los días, quizás te planificas, haces un proyecto en el que tú dices, bueno, una vez al mes voy a sentarme a revisar, porque tú quieres conservar lo que tienes. En el caso de una institución, por ejemplo, acá en Cuba, los lunes se le llama el Día de la Técnica, y los museos y galerías tienen un día obligatoriamente para revisar sus piezas, para pasarle la mano, para saber el estado en el que está, para sacudirlas. Es necesario sacudirlas, es necesario quitarle el polvo, que la mugre. Es una de las cosas que en algún punto daña la obra, y es a lo que le llamamos una limpieza mecánica, quitar la suciedad, porque tenemos el ambiente, tenemos los carros, tenemos todo lo que el polvo de la calle, en el caso de que ese lugar sea abierto, que no sea climatizado herméticamente. Entonces, precisamente por eso se habla de un proyecto o de una planificación a largo plazo. El largo plazo es lo que te va a hacer a ti no tener
costos aberrantes, ¿entiendes? Y en el caso de la doctora Lisbeth, me pregunta sobre mi rutina de trabajo en Casa de las Américas. Bueno, yo estoy al tanto de la colección Arte Popular de Casa de las Américas desde el 2018. Me empecé a involucrar con esta colección en el 2015-2016 y bueno, es uno de mi mayor satisfacción porque cada vez que me encuentro con mis piezas, las tengo como si fueran mis hijos. Siempre encuentro algo, siempre descubro algo. Ellas me hablan, ellas me cuentan y me van diciendo de qué va cada cultura a mi realización personal en cada país de Latinoamérica. Y en todas, o sea, todos los lunes de cada semana, yo lo dedico a darle conservación a mis piezas. Aún teniendo un especialista en conservación, yo me sumo a esa tarea porque siento que tengo que establecer nexos entre ellas y yo. Bueno. Muchas gracias, Lisandra. Ya terminamos la ronda de preguntas. Le damos un agradecimiento a nuestro jefe de departamento técnico, a Pablo César Manrique, que siempre nos mantiene conectados y con todos los equipos para poder que esta tertulia salga adelante. Tiene la palabra, compañero Walter, para el cierre. Gracias, Alejo, a todas y a todos, sobre todo Lisandra. Quiero resaltar algunos aspectos que planteaste. Primero, el ejercicio de la curaduría es un tema con relación a la selección y el trabajo investigativo de una colección X. Crea nexos entre el artista y el arte y la divulgación. En casa podemos tener obras de patrimonio familiar y la idea es aprender cómo mantenerlo. Hay una responsabilidad en la preservación y conservación que tiene que ver finalmente con la identidad cultural. Cómo conocer la conservación preventiva como concepto. Y nos plantea el tema histórico. 4000 años antes de Cristo, hay evidencias de que en Egipto y en Mesopotamia ya se realizaba conservación preventiva, ¿cierto? Está sobre documentos históricos. En la Edad Media, la Iglesia, en su papel preponderante, genera adaptaciones, recuperaciones de obras. Y aquí hay un tema fundamental que es la conservación. Es una disciplina, ¿cierto?, centrada en 3 ciencias: la biología, la física y la química. Exacto. En el siglo XVIII se trabaja por conservar antigüedades encontradas. Surgen teóricos de la conservación. Uno, quien plantea la posibilidad de terminar la obra, ¿cierto?, la edificación, que es Leduc, en términos de mantener, de seguir la guía de cómo finalizaría, digamos, la obra. Pero a ella se opone, por decir así, Ruskin, en términos de mantener el estado y no reestructurar la posibilidad, porque existiría la posibilidad, dice, de falsear la historia. Y sí. Camilo Buito, ¿cierto?, es quien comienza a generar ya la corriente científica en la restauración y se generan unos primeros criterios como la diferencia de estilo, cómo mantener esa diferencia de estilo entre lo viejo y lo nuevo, los materiales diferentes, la restauración de las piezas, que se indique el estado de la pieza y o su restauración, es decir, el antes y el después, entre otras. El siglo XX, hay allí ya 2 elaboraciones en términos del concepto de patrimonio, en 1931 con la Carta de Atenas sobre patrimonio artístico y arquitectónico, y en 1972 la Carta de Restaura, que está centrada en el aspecto crítico y más, en el acto, perdón, crítico y más técnico. Organizaciones se crean para velar sobre el patrimonio mundial y el patrimonio en los países, la UNESCO, DICOM, IFLA, Vivan, perdón. En Latinoamérica hay una gran riqueza de patrimonio
material e inmaterial, nosotros lo tenemos acá en Popayán también, detiene el deterioro, la conservación preventiva protege la obra, detiene el deterioro de la obra de arte. Y hay un tema que es el respeto a la autenticidad de la obra, que es central para los restauradores. Identificar el estado real de la obra es el papel del curador, es decir, percibe cambios, ¿cierto?, en la obra y pues alternativas al que hacer. Hay un ejercicio de limpiezas mecánicas, se establecen nexos entre el restaurador y la obra. Esa limpieza mecánica a las obras posibilitan mayor conservación y hay procesos de deterioro por muchas cosas. Uno, ¿cierto?, por el mismo tipo de materiales con los que se construye, por los hongos, por los robos, radiación, temperaturas, pero sobre todo el tema de la humedad, de los desastres naturales, de los hongos, del cuarteado en sí del mismo, de insectos y termitas. Dice que logramos averiguar que eran las polillas. En Casa de las Américas, Cuba, contiene más de 25,000 piezas de arte popular. En el 2017 el huracán Irma, ¿cierto?, afectó en la biblioteca y, digamos, se tiene un plan de vulnerabilidad y desastres para efectos de poder enfrentar, aunque de todas formas hay un grado de afectación fuerte. Nuestra historia, nuestro legado es lo que está en juego allí, el qué hacer en casa, entonces ubicar el valor afectivo más que el valor económico, y ya nos dio unas pautas sobre los libros en términos de estar vigilando, ver el estante sobre los que tenemos, si está el polvito, la cosa, y en el caso de las pinturas, una cosa muy interesante que es dejar un espacio entre la pared y la obra para efectos de que pueda respirar la pared. Me perdonará, Lisandra, eso es lo que alcancé a tomar. Quiero agradecerte en nombre de todos, darte un minuto para que te despidas de nosotros y después abrimos los micrófonos todos para darte un gran saludo y un gran agradecimiento por lo que has hecho con nosotros el día de hoy, que es acercarnos a la importancia del tema de la conservación preventiva de las obras de arte y el valorar lo que tenemos en casa. Tienes la palabra. No, señor Guarte, muchas gracias a usted. Para mí un placer poder contribuir en el conocimiento y sobre todo ayudarlos a reflexionar con respecto al tema de la conservación de obras de arte, porque en muchas ocasiones no tenemos el conocimiento básico para poder conservar lo que tenemos en casa. Para mí ha sido un placer. Muchísimas gracias.